el equipo número 3, integrado por Arturo Reaza, Gerardo Molina, José Rodríguez, Rafael Castilla, Itamar Montilla, Nairobi Poleo, Donato Villani y quien les habla, Carmelina Lanz. Imperium Romano, expresión latina que significa literalmente el dominio de los romanos. Se denomina Imperio Romano a la última etapa de la historia en la que Roma fue gobernada por emperadores, cuya forma de gobierno era absoluto y autocrático, que concentraba en una sola persona todos los poderes políticos, administrativos, religiosos y militares, considerado como el más largo y estable periodo comprendido entre el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto Octavio y que concluyó en el año 476 después de Cristo con Rómulo Augusto. Su poderío militar permitió tomar el control de 3 continentes, sur y oeste de Europa, oeste de Asia y el norte de África, ocupando países como Britania, Galia, España, Suiza, Italia, Grecia y Turquía, lo cual dio origen a la denominación de imperio, entendido como un conjunto de países regidos por Roma, que eran sometidos política, cultural y económicamente. En este periodo de la civilización romana se adquirieron mediante numerosos conflictos bélicos grandes extensiones de territorio, lo cual produjo la expansión de su capital, Roma, abarcando una superficie máxima estimada de 6.5 millones de kilómetros cuadrados, que fueron divididos en provincias gobernadas directamente por propretores y procónsules, considerada esta como uno de los pilares fundamentales de la civilización cristiana occidental, que realizó importantes aportes al derecho, a la ley positivada racional y sistemáticamente a los conceptos de administración pública. Sentó las bases de los idiomas romances o latinos y un sinfín de adelantos materiales a las sociedades que prevalecen hasta el presente. Con el ascenso al poder de Augusto, primer emperador de Roma, época conocida como el siglo de Augusto, se dieron las más importantes reformas en el aspecto político, económico, social, cultural y religioso, los cuales serán abordados brevemente. Muy buenas tardes, mi nombre es Arturo Arriaza y me ha tocado hoy comentarles sobre la economía en la antigua Roma, la cual estaba caracterizada por tener pues, una vasta extensión de terrenos y de recursos humanos pues, como tal, lo cual iba en constante expansión. Y la economía podía rápidamente, de forma breve, dividirse en 4 grandes pilares: su agricultura, como era el trabajo en las ciudades en segundo lugar, el comercio en tercer lugar, su moneda y por último la parte impositiva. Con respecto a la agricultura, podemos decir que esta era una actividad que era muy considerada, bien considerada dentro de la sociedad romana e inclusive era considerada casi sagrada, ya que era practicada pues desde muchísimo tiempo atrás. Inclusive los patricios se dedicaban también al cultivo de la tierra y también a la cría pues, del ganado, los cuales realmente también eran poseedores o eran dueños de grandes haciendas en las cuales eran manejadas por sus capataces y sus esclavos que tenían allí. Podemos destacar en la agricultura desde el punto de vista económico que el concepto de arrendamiento de tierra ellos lo tomaban y lo practicaban muy frecuentemente, y que consistía en alquilar o ceder porciones o una lote de terreno a aquellos campesinos libres que pudieran pagarles, bien sea con dinero o con una especie de lo que ellos cultivaban. Los principales productos de la agricultura romana estaban concentrados bien sea en frutas, verduras, legumbres, también ciertos cereales como avena, trigo, cebada, también productos cárnicos de la matanza de los animales, de los cuales se derivaban ciertos embutidos, y productos lácteos derivados del queso que también producían en sus unidades de producción. Por otro lado, el trabajo en la ciudad también, como segundo punto de la economía del Imperio Romano,
difería muchísimo sobre el trabajo que se hacía en el campo, ya que era un trabajo más especializado, en donde se destacaban la existencia pues, de artesanos, de fontaneros, de vidrieros, herreros, comerciantes, banqueros, maestros, toda una serie de profesiones que se mezclaban entre sí en esa ciudad y que daban a conocer pues, su oferta de trabajo y sus precios, dado que el derecho romano tenía la tendencia a promover la libre empresa y a proteger pues, la propiedad privada en esta civilización. Como tercer punto, el comercio en el Imperio Romano, un poco ya dirigido pues, al comercio exterior, al comercio con otras ciudades, sobre todo el que se dio con China, pues en esa época fue el que tuvo de mayor ímpetu, de mayor importancia por la adquisición pues, de mercancías provenientes de esa región asiática, de telares sobre todo, y en la cual, como el Imperio Romano iba en expansión, en crecimiento tanto de población como de desarrollo económico, también colocaban productos muy importantes, sobre todo sus vinos, los vinos producidos pues, en la provincia del Imperio Romano, y ciertas telas o telares, productos de telas exclusivos, que eran adquiridos sobre todo por estas comunidades asiáticas. En cuarto punto, tenemos la moneda. Es muy importante desde el punto de vista económico conocer que en Roma se desarrolló todo un cono monetario encabezado por la moneda llamada as, que era acuñada principalmente en cobre, y que luego, dada la vertiginosa expansión que tenía el imperio, surgió la necesidad de acuñar monedas en plata, ya que otras provincias que luego fueron conquistadas manejaban la plata y se trató de uniformizar el mismo cono monetario para todo el imperio romano, creándose entonces monedas tanto en plata como en oro, llamado el denarius. Por último, tenemos los impuestos. La parte impositiva, la parte tributaria también fue de mucha significancia en el Imperio Romano, en el cual había múltiples o variados tipos de impuestos, desde el aplicado por la prueba, aplicado también a los terratenientes, aplicado a quienes tenían bienes raíces, a quienes tenían que pasar tanto pasos fluviales, pasos montañosos, puentes, en cierto momento tuvieron que pagar cierto tipo de impuestos, y también inclusive aquellos que eran obtenidos directamente por la milicia, cuando estaban construyendo asentamientos, necesitaban que le dieran posada a aquellos soldados mientras se construía su definitiva guarnición. En sí, estos, en resumen, son los 5 aspectos que destaca la... Bueno, les habla Gerardo Molina. En la fase del Imperio Romano, el aspecto social se diferenciaba en tres niveles claramente establecidos durante el Imperio Romano. Un nivel bajo, de clases bajas, que representaba la mayoría de la población del imperio, no considerados ciudadanos, conformada por dos clases sociales, los esclavos y los libertos. Los esclavos eran todas aquellas personas que estaban sometidos a una relación de dominación por parte de un amo, y los libertos eran esclavos que habían sido liberados, habían obtenido su libertad, pues, con su libertad. Eso era lo que constituía la mayor parte de la sociedad romana durante la fase del imperio, los esclavos y los libertos. Luego tenemos un nivel intermedio en la estructura social del imperio, conformado por los plebeyos. En esta clase social, este nivel social está integrado por los campesinos, por los artesanos, por pequeños comerciantes, que sobre todo comercializaban con productos agrícolas, y en otros casos también estaba el comercio pues, de esclavos. Y luego conseguimos la clase alta, lo que algunos autores la denominan la aristocracia o la nobleza, conformada por dos clases sociales claramente diferenciadas. Los patricios, que eran todos los nobles, los que tenían títulos de nobleza y tenían títulos de propiedad de tierra, y disponían del dominio económico, del dominio político y jurídico durante la fase del imperio. Además de eso, consideramos una nueva clase social que emerge durante la fase imperial. Las clases anteriores, las acabo de señalar, los esclavos, los libertos, los plebeyos y los patricios ya venían
su conformación social ya venía desde la fase de la República del Imperio Romano, pero durante la fase del Imperio se conforma una nueva clase social denominada, perteneciente por supuesto a la aristocracia o nobleza, que son los funcionarios imperiales. O sea, de manera que en la fase imperial se conforma una nueva clase social dentro de la estructura social en el nivel más alto de esa organización social, como son los funcionarios imperiales. Los funcionarios imperiales estaban compuestos por los prefectos y los gobernadores. Los prefectos eran, cada uno de ellos eran designados por el emperador, tanto los prefectos como los gobernadores eran designados por el emperador y tenían competencias políticas, competencias judiciales que el emperador le iba quitando tanto al Senado, a los patricios, le iba quitando tanto como a los militares, les iba quitando para conformar, atribuirles, transferirles competencias a los prefectos en el plano político, en el plano policial, en el plano económico. De manera que los gobernadores y los prefectos eran como los ojos, eran los representantes del emperador en cada una de las ciudades, en el caso de los prefectos, y en cada una de las provincias, los gobernadores. Es también importante señalar que en la fase del imperio el ejército fue profesionalizado, de manera que se convirtió en una carrera administrativa, pues, en una carrera de ascenso, de formación profesional, los militares. Mi nombre es José Manuel Rodríguez. Voy a hablarles sobre la cultura y la religión en la época del Imperio Romano, del año 27 a.C. al 476, cuando el primer emperador romano, Octavio. Podemos distribuir la cultura o el desarrollo de la cultura en la época del imperio en dos partes, pues, en una la letra y las artes. En la letra podemos hablar sobre la poesía, historia, filosofía y oratoria. En la poesía se exaltó, se buscó exaltar la figura de Roma. Esto fue iniciado por el emperador Octavio. Se dio la tarea de reunir a los poetas, a los historiadores o filósofos, a los mejores oradores de la época, y crearon la figura o la fábula de Roma y la exaltación y el culto al dios César. Entonces ellos crearon en la historia el gran desarrollo de Roma, o la gran historia de Roma y el origen de Roma, y lo mostraron de una forma imponente, grandiosa. Endiosaron todo esto y exaltaron a través de las artes y a través de la letra, a través de la poesía, de la historia y la filosofía, a través de la oratoria. Exaltaron la figura de Roma, exaltaron la figura de César como un mecanismo o como una herramienta de publicidad o de hacer política o proselitismo político en la época para establecer el nombre de César como el soberano de la época y que todos pudieran doblegarse ante él. Entonces, en la arquitectura, el Imperio Romano, ellos trabajaron en las artes, ellos crearon en el área de la arquitectura grandes coliseos hasta de 110.000 espectadores, y crearon circos, grandes edificios, edificios públicos con fácil acceso y de salida, y en medio de todo esto ellos querían mostrar una imagen superior a la cultura griega. Entonces ellos trabajaron para superar y mostrar una imagen como nunca antes había existido otro imperio en la época. Tanto así que se destacaron en la historia, se destacaron en la oratoria. Lo que sí no hicieron fue que no superaron a los griegos en la filosofía, pero sí dieron grandes aportes a la filosofía. En el tema de religión, la religión romana era de carácter politeísta. Entonces ellos aglomeraban una cantidad de dioses con tal de que todo se inclinara a favor de Roma y a favor de César, y no llevaran la contraria a las órdenes del imperio, a las órdenes de César. El gran politeísmo que había de la religión, o el sincretismo religioso, lo llevaron a copiar de los dioses griegos, a ser los propios dioses romanos, aproximadamente 13 dioses. Y el culto
a estos dioses estaba dividido, el culto estaba dividido en varias partes. Uno era el culto público y otro era el culto privado y otro era el culto al emperador. Entonces la religión romana como tal albergaba cualquier cantidad de mitos, de creencias o de leyendas o de fábulas. Todo esto con tal de que sirviera en fortalecer la imagen de Roma, la imagen de César. Para esto, en su primera parte, el Imperio Romano, lo que se conoció como la religión romana o la religión civil, era el sincretismo religioso, era la unidad de muchas creencias, de muchos dioses, de muchos mitos, de muchas leyendas. En el caso de los cristianos, en la primera fase, el emperador Nerón, cuando Calígula y cada uno de estos del primer siglo después de Cristo, y después en el segundo siglo, en el segundo y en parte del tercer siglo también, la persecución en contra de los cristianos, hay un texto bíblico que dice, o una frase de Jesucristo que dijo que el que lo niegue delante de los hombres, él también lo negará delante de su Padre. Entonces era por esta la razón por la cual los cristianos preferían morir antes de confesar, antes de negar a Jesucristo y confesar que César era su rey o su señor o su Dios. Entonces todo este desarrollo en medio del Imperio Romano trajo anarquía, trajo destrucción, trajo odio, trajo distorsiones de doctrinas, de enseñanza. Todo esto se buscó en el Imperio Romano por tener el poder, por consolidar el poder, por obtener la fe plena de las personas o la atención o la creencia absoluta de las personas en el emperador romano o en el Imperio Romano. Esta persecución en el Imperio Romano se extendió por 280 años hasta el año 313 después de Cristo, donde el emperador Constantino declaró el libre culto en el imperio. El Edicto de Milán, conocido también como la tolerancia del cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313. En él establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos, particularmente los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino el Grande. En el año 380, con Teodosio, declara religión oficial el catolicismo, estableciéndolo como una ley, que es la que se conoció la época de la herejía o apostasía, donde todos los que no confesaban la religión católica eran decapitados, eran perseguidos, eran masacrados. Este imperio trabajó para abarcar todos los espacios de la sociedad y exaltar la figura de César y la figura de Roma, llevando consigo muerte, destrucción, para satisfacer el deseo y el culto a una persona y destruyendo el resto de la sociedad. Buenas, mi nombre es Rafael Castilla. Le vamos a tocar el punto sobre el Imperio Romano referente a los aspectos políticos. Refiriendo al aspecto político, tenemos que hacer mención a Octaviano, que luego de vencer a Antonio, inició las bases del Principado, quien era ahijado de César, en el año 31 a.C. Su objetivo era una constitución que le permitiera perpetuarse en el poder y dar continuidad al linaje de sucesión. Para eso contempló 4 aspectos muy importantes: la paz de Augusto, el Principado y las bases del poder imperial, el culto imperial y la sucesión. Iniciando con la paz de Augusto. Para un nuevo régimen político en los años 36 a.C. y tras la victoria de Sicilia contra Sexto Pompeyo y la liquidación de Lépido, Octaviano advirtió la importancia de la paz para la seguridad y estabilidad del Estado. Los italianos también se lo exigían y Octaviano aprovechó el bloqueo de Pompeyo que le tuvo a los italianos para conquistarlo y empezó a ofrecerles algunos beneficios de manera de ganarse su confianza y lealtad, el cual fue logrado.
Esas mismas ideas se extendieron para otras provincias, ofreciéndole seguridad, economía. Luego, con la victoria de Acio, Octaviano procedió a licenciar a un gran grupo de legionarios o soldados, pues, e incorporó las tropas de Antonio a su ejército. Luego conquistó a Egipto, pasando por Alejandría, derrotando a Cleopatra, y se apoderó de todo el tesoro de Egipto y de toda la tierra también, y extendió su territorio hasta el Alto Nilo, dotándole de un estatus muy especial. Desde allí se inició un recorrido por Asia, por Siria, por Asia Menor, llegando hasta Grecia, y de camino fortaleció las fronteras con los pardos, estableció relaciones con Herodes de Judeas y aceptó juramento de lealtad con Galicia y Capacia. Luego de regreso a Roma con los triunfos de Giria, Accio y Egipto, la paz permitió la libertad del comercio marítimo, el intercambio entre las provincias y el apoyo de sus economías. Como segundo aspecto político fue el principado y las bases del poder imperial. Ya tenía resuelto la situación de los veteranos, con los tesoros de los egipcios y las grandes extensiones de tierra que se les entregó. Y allí inicio a los aspectos constitucionales. Quería seguir siendo el dueño de Roma, pero debía calmar el sentido republicano de las aristocracias romanas y las clases medias italianas, logrando así obtener con su amigo Agripa poderes sensoriales. Eso le permitió revisar las listas de los senadores y expulsar a algunos de ellos que tenían vicios de hace muchos años atrás. Luego de ser nombrado Principus Senatus, él, de una manera muy cordial, se lo regresó al Senado y al pueblo. Eso cayó muy bien, tanto al Senado y al pueblo, pues, porque decía que volvieron a la República y motivó al Senado a otorgarle nuevos poderes del imperio sobre las provincias pontificadas. Claro, era una estrategia también por él, pues. También le otorgaron el título de Augusto, concebido como un religioso que se asemeja a Júpiter, evocador de todo lo que no era humano. Y por último recibió el pontificado máximo. Con ese ostentaba los tres poderes tradicionales republicanos: en lo militar, en lo civil, en lo religioso. Es decir, imperius tributia potestas y pontificis máximo. Posteriormente, con el tercer objetivo, que era el culto imperial. En la cultura oriental, sobre lo que es la adoración de los dioses, eso motivaron a Augusto como dueño y señor de Roma para ser adorado como un dios divino, aunque él de manera disimulada no le gustaba, pero lo aceptaba su adoración. Y por último, la sucesión. A referirse a ella, Augusto logró que tanto los militares y el pueblo aceptaran la sucesión del linaje y que el poder traspasara entre familias, descendientes de cada uno de sus sucesores. Él se encargó que a su muerte heredaran algunos familiares. Si no tenía hijo, un hijado, un hijastro o un sobrino, y para así perpetuarse en Roma. Y todos los sucesores de Augusto pensaron lo mismo, que sus familiares de sangre heredaran el poder de Roma. Buenas tardes, gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Nairobi Poleo, soy estudiante de Derecho Semipresencial. El tema que a continuación voy a hablar es del Imperio Romano, específicamente la caída del imperio. Vale la pena destacar que este es un tema histórico y profundo. Entonces voy a tratar en este corto espacio, tratar de desarrollar o que ustedes más o menos tengan una idea de lo que fue esa época. ¿Por qué cae el Imperio Romano? En la época final de la República y comienzo del Imperio Romano, se alcanza un nivel de desarrollo del Imperio Romano que no se puede recuperar hasta el bien entrado siglo XVII y siglo XVIII. Desde ahí me hice varias interrogantes. ¿Por qué ese próspero mundo desaparece?
¿A qué se debe la caída del Imperio Romano? Las versiones oficiales de los libros es que fue por causa de los bárbaros, pero yo digo que es falso. Recordemos que los bárbaros y los romanos tuvieron una historia antes de Cristo, que fue cuando los bárbaros tuvieron la primera guerra con los romanos. Eso pasó específicamente en el siglo XIII antes de Cristo, cuando los romanos eran dueños de lo que era todo el Mediterráneo. Entonces, ya en el siglo IV y V después de Cristo, llegaron nuevamente los bárbaros como extranjeros al occidente de Roma con la finalidad de habitar esas tierras que estaban desoladas y mejorar su mejor de vida en un mundo más civilizado. Pero ¿qué pasó con ellos? Que el estado de bienestar los hizo abandonar como tal sus tierras porque el gobierno no le prestaba la verdadera atención a los agricultores y los productores de trigo, ya que prácticamente el gobierno corrupto, insensible, regalaba el pan y lo que producían los agricultores el gobierno no les pagaba lo que ellos consideraban en aquel momento. Es por ello que en aquel momento Roma, aunque era muy estable, que decían que era la Roma de todo, la Roma eterna, ellos veían con mucha preocupación que el pueblo se le rebelara en contra de ellos, porque ya venía suscitándose un declive dentro de las bases más desposeídas, que eran los pobres, ya que la moneda no valía nada, había un sistema de inflación muy fuerte, donde los productos de primera necesidad ellos no podían obtener porque los precios eran exuberantemente altos. Entonces eso los llevó a lo que es el llamado trueque, que tenían que cambiar sus bestias por comida. De hecho, hubo un momento que se convirtieron en costureros, tuvieron que hacer su misma ropa, hacer sus propios enseres, y eso empezó a crear un malestar dentro del conglomerado o el pueblo como tal. Los romanos, por temor de no perder el control, porque recordemos que los romanos, ellos tenían territorios en todas partes, legiones, y para ellos era muy importante mantener el control. No obstante, en esa lucha que había en el pueblo en ese momento, también existía una lucha militar entre las fronteras de Oriente y Occidente. Recordemos que los romanos, vale la pena destacar, que ellos dependían mucho de lo que eran las legiones militares en ese momento, y para aquel momento el gobierno romano, su estrategia era mantenerse en el oriente de Roma, ya que en esos momentos ellos necesitaban controlar lo que eran los partos y los persas, que también por esa mala gobernabilidad que había de los emperadores, estaba creando malestar entre ellos también. Pero como, vuelvo y repito, Roma quería mantener el control de todo, para ellos era más recomendable en ese momento encontrarse en el oriente de Roma que en el occidente. Le era más fácil. Vale la pena destacar que llega un momento de que era muy difícil mantener el control total del imperio, porque el imperio era muy grande, estaba creciendo enormemente, y cuando los imperios crecen, recordemos que es muy difícil mantener el control. Eso lleva a la división entre el imperio del Oriente y el imperio Occidente. En ese momento que se hace la división, hubo muchos conflictos, un conflicto civil que duró aproximadamente 50 años, donde Diocleciano le toca hacer el papel de mediador en la frontera.
crear una estructura como de diócesis y vicarios y crear un sistema administrativo dentro de la iglesia cristiana, lo cual ella, en su propia estructura, con el proyecto histórico y religioso, lo implementa. Diocleciano le toca ayudar al imperio como tal, de esa catástrofe y ese declive que venía en ese momento. La intervención de Diocleciano dentro del imperio empieza aproximadamente en el año 284 hasta el año 305, que el emperador Diocleciano está viejo, enfermo de salud y empieza a sentirse muy mal. Preocupado por eso, recordemos que Diocleciano, conjuntamente con Constancio, que era el padre de Constantino, Constancio le entrega a su hijo a Diocleciano en la parte del occidente para que Diocleciano forme y críe en las bases militares y aprenda otra cultura a Constantino, y Constantino dura como hasta los 18 o 20 años viviendo con Diocleciano. Diocleciano, a pesar de que él ayudó a crear el sistema administrativo de la iglesia cristiana, era muy idólatra, pero idólatra de los dioses romanos, y empezó a ver que la población cristiana se iba incrementando, y para él él sentía que esas religiones iban creciendo y eran un peligro para Roma, y empezó a hacer varios edictos donde Constantino empezó a ver, ya que pertenecía a ciertas tropas que comandaba Diocleciano, empezó a ver cómo mataban a sus propios compañeros de tropa por pertenecer a esa religión cristiana. Eso le creó malestar a Constantino y se lo manifiesta a Diocleciano. Diocleciano, quien lo formó y lo crió con la visión de que él se formara militarmente. Buenas tardes, yo soy Donato Villani y voy a hablar del sistema jurídico en el Imperio Romano. Roma logró su mayor dominio en la época llamada el Imperio, imponiendo su cultura, su costumbre, su lengua, construyendo caminos, carreteras, puentes, acueductos y poblados en las provincias conquistadas. Además, forjó un ejército poderoso para mantener los pueblos controlados y bajo lo que se conoció como la Pax Romana. Pero su legado más importante fue el sistema jurídico, con leyes y normas de derechos y deberes, tanto público como privado, que son la base del derecho moderno. El Imperio Romano se divide en dos etapas bien diferenciadas. El Alto Imperio, también conocido como Principado, y el Bajo Imperio, que se le dice dominado. El Alto Imperio empieza en el año 27 antes de la Era Común, cuando Octavio fue proclamado emperador, el primer emperador. Este Octavio era ahijado de Julio César, era un sobrino, él también lo adoptó como hijo. Acá se sucedieron cosas interesantes en el sistema judicial. Por ejemplo, se crearon las constituciones imperiales, constituciones principios. ¿De qué se trataba? Eran cuestiones que producía el emperador. Y acá tenemos las que se conoce como las edictas, las decretas, las mandatas y las rescriptas. Las edictas eran prescripciones de orden general dirigida a la población. Las decretas eran decisiones sobre ciertos asuntos particulares, mientras que las mandatas eran decisiones administrativas dirigidas a los gobernadores de las provincias.
y por otro lado las rescriptas eran absoluciones de consulta en forma de carta que iban dirigidas a los magistrados, los cónsules y otros oficiales. El emperador tenía una facultad de hacer estas constituciones poderosísima. Sin embargo, él empezó a delegar funciones de jurisprudencia y consulta de los ciudadanos comunes a personas con capacidad, sabiduría y conocedores de las normas y leyes. Estos eran los jurisconsultos. Algunos fundaron escuelas, tales como la escuela que fundó Próculo y la que fundó Sabiniano. Estas escuelas tenían posturas opuestas una a la otra, una era más liberal y la otra era más tradicional. Sin embargo, en el Alto Imperio, además de las constituciones imperiales, se seguían utilizando las leyes ya existentes, tanto de la república como de la monarquía. Sin embargo, en el Bajo Imperio, que empezó en el año 284, era común y se prolonga hasta la muerte del emperador Justiniano en el año 565, hubo cambios significativos en la parte jurídica. Esta época fue conocida también como la monarquía absoluta. ¿Por qué? Porque el emperador tenía un gran poder en cuanto a producir leyes. Y de hecho, las constituciones imperiales, solamente de las constituciones imperiales que existían en el Alto Imperio, solamente quedan los edictos. Las demás desaparecen. En el sentido de que el emperador dictaba las leyes. El emperador es la fuente del derecho en esta época. Y como lo dijo Justiniano en su digesto, cuando él menciona lo que el príncipe quiere, tiene fuerza de ley. Era casi una persona absolutista. En esta época del Bajo Imperio, los jurisconsultos adquieren una gran preponderancia, porque ellos tenían que interpretar el significado de la ley. Después, con el tiempo, aparecen otros emperadores que cada uno puso su huella. Entre ellos tenemos a Constantino. Constantino produjo la Constitución de Constantino. Era una recopilación de leyes anteriores a su mandato. Luego tenemos el Código Gregoriano y el Código Hermogeniano, que aparecen con el fin de recopilar leyes parecidas. Esto era algo útil para los jurisconsultos y las personas que querían enterarse de lo que decía la ley acerca de algún asunto. Mientras tanto, surgieron escuelas en ciudades como Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Berito, Atenas, que fueron floreciendo, a costa de que la escuela de Roma fue decayendo. Hubo un declive en el área de derecho. En esta época hay una tendencia a la codificación y a las compilaciones. Las compilaciones, por ejemplo, en el reinado de Teodosio, se produce una compilación de constituciones imperiales y otras leyes, que era resultado en facilitar la labor de los jueces. Este código comprende constituciones desde Constantino y recopilaciones de los jurisconsultos. Ahora bien, con el ascenso al poder del emperador Justiniano, esto ocurrió en el año 527, el avance en el derecho fue significativo. ¿Por qué? Porque este emperador cree el Corpus Iuris Civilis. ¿Qué significa esto? Cuerpo de leyes civiles, que era una recopilación de leyes y constituciones desde el año 117 después de Cristo hasta el año 565. ¿Qué contenía el Corpus Iuris Civilis? Comprendía las institutas, las 50 decisiones, el digesto, el códex,
y las novelas. ¿Qué eran las institutas? Era un manual para estudiantes. Las 50 decisiones tenía como objetivo poner fin a la ley de citas, y el digesto era una recopilación de leyes de los jurisconsultos. Indudablemente el Imperio Romano construyó un edificio legal que aún hoy día es útil para nosotros. Gracias.